Que esta es nuestra última clase antes de comenzar la unidad 4, que la unidad 4 vamos a comenzarla como empezamos las otras 3 unidades, con una clase general dada por el profesor Hugo Holguín el próximo lunes 17 a las 20 horas, o sea que nos vamos a juntar media hora antes que lo normal en nuestra comisión, y las demás comisiones confluirán a esa primera introducción de la unidad 4. Les recuerdo que la unidad 4 nos ubica en la Argentina, tanto en su historia socioeconómica hasta el presente de la Argentina. Y nos quedan esas 6 clases aproximadamente para terminar la materia. Por eso es que, digamos, continuando con lo que pueda quedar de dudas, preferiríamos, como corresponde hoy de acuerdo al tipo de clase, que ustedes hagan las preguntas de las dudas que les ha quedado, específicamente de la unidad 3, que analiza la unidad 3, qué pasaba en el mundo, qué vimos en la unidad 3, y la historia del mundo, y cómo vimos la historia del mundo, y la vimos con un enfoque crítico del capitalismo, tanto en su formación como comenzando por Marx, como vimos que Marx, que preveía que el mundo iba a terminar con la revolución socialista en los países desarrollados, porque se iban a agudizar las contradicciones, y los obreros iban a tomar las riendas de los sistemas económicos cuanto más avanzara el país hacia el capitalismo. Y de pronto pasó que, fallecido Marx, hay un fenómeno que suplanta esa previsión de Marx, y que es que los países, en lugar de aguantarse la contradicción y aguantarse la explotación del hombre por el hombre, aunque la sigan haciendo en los países, trasladan la superexplotación a las colonias, que para eso las tenían, trasladan a los países menos desarrollados los principales conflictos y van logrando apaciguar las demandas que pueden llevar al crack del sistema originalmente previsto o postergarla. Tanto es así que las revoluciones se van a dar en la periferia y no se van a dar específicamente en los países desarrollados. Por eso es que vimos Marx en el inicio del capitalismo, por eso es que vimos Lenin, que va a escribir su texto que ustedes vieron hace 2 semanas, introducción, digamos, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Por eso vimos cómo el imperialismo, con la aparición de los bancos, va a cambiar ese paradigma que lleva al final del sistema y va a trasladar el problema a los países dependientes. Y después de ver esa situación inicial, que la cortamos, la expresión crítica ya en el texto de Lenin en 1916, un año antes de hacer la Revolución Rusa en 1917, cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, nos pasamos a ver qué estaba pasando en el capitalismo, pero cómo se estaba desarrollando ese capitalismo. Y nos fuimos a ver cómo era el esquema de Taylor y cómo era el esquema de Ford, que fue lo que vimos en la clase posterior. Por eso, en este esquema de 5 clases que habremos dado sobre la unidad 3, que es el mundo, quedamos abiertos a las preguntas que puedan quedar pendientes sobre esta unidad 3, dado que el lunes arrancaremos con la unidad 4, que es Argentina. Más que hablarles nosotros o prepararles filminas, quedamos a tratar de salvar o conversar acerca de las preguntas, dudas que puedan tener ustedes. Por eso les vamos a ceder la palabra para que hagan las preguntas que quieran, preferiblemente todas, porque es práctico poder ver por dónde va la duda, por dónde conviene que vaya la respuesta, antes que dar nosotros lo que nos parezca. Así que tienen la palabra y yo cierro mi micrófono para que ustedes puedan hacer esas consultas. La pueden hacer
por esta vía pidiendo la palabra o pueden escribirla en el chat, como les resulte más cómodo. El chat tiene la ventaja que no genera monopolio, es decir, inclusive uno la puede hacer prolijamente, la puede escribir, mientras que si tenemos que escuchar a la persona, la palabra es monopólica. Mientras habla uno, lo demás callado. Así que como a ustedes les resulte más cómodo, los escuchamos o estamos atentos a lo que escriban. Yo tengo una pregunta, no sé si... con respecto al sistema de Taylor y al sistema de Ford, no me queda bien claro la diferencia entre los dos sistemas sería la magnitud de la empresa en sí. Perfecto. Ahora la tomamos, Fernando. Vamos a completar, como dijimos, todas las preguntas. Yo también, profes, tengo un par de preguntitas, pero no sé, son bastantes, así que... Adelante, adelante, Dana. Bueno, con respecto también al taylorismo y al fordismo, en la parte de, bueno, el taylorismo que cuando habla del contexto en que se desarrolla el pensamiento, habla de, en las fichas habla sobre exactamente lo que sería escasa dotación de capital. Después, ¿quiénes serían los trabajadores de oficio a quien hace referencia? Y después también habla sobre la reducción de poros de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir lo que sería poros? Eso mucho no lo entiendo. Y no, después también, pero sobre la ficha de globalización. Esa no sé si la digo también ahora o... Que vos estás consultando, así como Fernando pregunta la principal diferencia entre taylorismo y fordismo, vos estás consultando entre qué pasa con los oficios en el taylorismo y a qué se refiere con los poros que puedan existir en la jornada de trabajo. Pero metele también con lo que tengas duda respecto a la... ¿cómo se llama? Al tema de globalización para llegar a la actualidad, porque recuerden que el esquema justamente de la cátedra es que la bibliografía es la que está y entonces tenemos que leerla y consultar, que eso es lo que nos permite avanzar más globalmente, no solamente con lo que podamos decir nosotros. Así que adelante. Después Ariel hará los comentarios que considere y yo complementaré también, digamos. Así que adelante con las preguntas. Bueno, de globalización solamente lo que sería el fetiche de la globalización. No me quedó muy claro qué sería lo que significa. Eso nomás. El fetiche de la globalización. Yo en este momento no tengo presente. A veces hay preguntas puntuales que me gustaría que lo lean el párrafo completo para que uno se ubique, porque si no de memoria no sé a qué se puede referir. Sí, lo leo si quiere, profe, o después... Dale, adelante. Bueno, dice, estas tres formas que asume la variación de las relaciones de producción capitalista tienen como fondo la liberación de la economía mundial instalada como fetiche de época. Es el programa de máxima del gran capital y todo se subordina a la liberación. Pareciera que no hay camino fuera de la apertura, la liberación y la globalización capitalista. En un texto de Atilio Borón, que se incluye como bibliografía, el autor critica a quien fuera uno de los exponentes del pensamiento latinoamericano en los 60, Fernando Enrique Cardoso, quien manifestó que fuera de la globalización no hay salvación, dentro de la globalización no hay alternativas. El expresidente de Brasil rendía así culto al fetiche de la globalización. El expresidente de Brasil, repetí. Rendía culto al fetiche de la globalización. Bien. Después sigue un poquito más. No, pero adelante, creo que se entendió bueno, hacia dónde iba Julio con esto. Perfecto. Vamos a continuar. Espera, Ariel, vamos a continuar si hay alguna otra pregunta. Ok. A ver, por mí no. Creo que no. Micaela, Natalia, Lisette Sisa, Pablo Giacomelo, Julieta Grisanti, ¿algo que decir? Ariadna, Daglio.
Martina Lacorte, Melanie Alderete, Lautaro Stoya, algo que consultar, Yamila Cruz, Amadeo Raimundi, Juliana Alfonso, Vale Están mutis Gorosita. por el foro, profesor. Bueno, pero alguno puede ser. A mí me quedó una duda, ahí está Julieta, por ejemplo. Adelante, Julieta. Bueno, si no la podés expresar escrita, no hay problema, ¿eh? Porque empezaste escrita. ¿Se escucha bien acá? Sí, se escucha. Julieta, ¿se escucha bien? Cuando en la ficha de Taylor y de Taylorismo y Fordismo habla de, digamos, de que estas dos, no sé si llamarlo ideología, mecanismos, digamos, se basan en la eliminación del tiempo muerto, pero al mismo tiempo lo están generando. No me queda muy claro cómo lo generan. Bueno, eso también te lo puedo contestar. Muy bien, Julieta. ¿Qué otra cosa? Después arrancamos nosotros, pero tratemos de hacer las preguntas que tengamos sobre bibliografía y clases dadas, y después arranca Ariel y complementamos. Acá dice Natalia, a mí me quedó inclusa el tema de crisis del 70. No sé por qué, cómo termina esa crisis, no me queda muy claro. Perfecto, Natalia, entendida la pregunta, ¿eh? Dice inclusa, sería inconclusa, pero pusiste inclusa, pero entendemos que quisiste poner inconclusa el tema de crisis del 70. Así que no hay problema, lo conversamos también y eso, por supuesto, ya está en temas de la bibliografía, puntualmente lo podemos encontrar en el trabajo de Julio Gambina, ¿no es cierto? Adelante. ¿Alguna otra más? Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, Ariana. En duda sobre los mecanismos de Taylor y Ford, me queda la pregunta mía de saber si alguno de ellos dos, no lo había notado, se abocaba a alguna de las dos clases de monopolio que había. Yo tenía notado como que si, ¿se acuerdan que vimos que había monopolio horizontal y vertical? Si es que alguno En de el ellos texto de dos, Lenin. si alguno de ellos dos se abocaba a uno de estos dos modos A de ver. monopolio, no lo tengo Bueno, anotado. Se lo contesto rápido, porque esto, pero, lo otro lo vas a puedo ir contestar, hilando. vos vas a contestar vos todo tranquilo. Tenés varias cosas de Taylorismo y Fordismo si querés, pero esperemos para no empezar nosotros. A ver si hay alguna más, y si no hay ninguna más, empezamos. Adelante, ¿alguna otra consulta? En el texto, ¿se escucha? Sí, Sí. perfecto. En el texto de Taylor, en la ficha, perdón, habla de que predomina la heterogeneidad, pero ahora estoy buscando y no me acuerdo bien dónde es que lo dice. No sé si alcanza o tendría que Heterogeneidad leer. en términos de producción, de productos. Sí. En términos de producción, pero quiero buscar bien dónde está, dónde lo dice y no lo encuentro. Bueno, Bueno. buscalo tranquila. Dale. Posiblemente lo encuentres en los inicios, pero Sí. después te lo irá contestando Ariel. ¿Qué otra pregunta? Han hecho muy bien en recordar, en leer los que pudieron entrar al sistema, a la facultad. No se subió a la facultad. Los que estuvieron presentes y anotaron, que he visto en el WhatsApp que han hecho resúmenes de la clase, escrito, manuscrito, así que han estado trabajando los que estuvieron presentes el lunes pasado. Así que muy bien. Ya se subirá la clase al aplicativo de la facultad, como explicó Ariel. La del lunes No, pasado. profesor, está subido a YouTube por una cuestión de peso, de tamaño. Ah, No. perfecto. Perfecto. Vos mencionabas que no habías podido, por la cátedra, hacer el anuncio para mandar el mail. ¿A eso te referís? No. YouTube funciona con usuarios. Para eso hay un usuario y una contraseña. Cuando alguien tiene iniciado una sesión, No podés entrar. Perfecto. así lo programamos nosotros, por una cuestión de evitar pisarnos cuando alguien esté subiendo una clase. Fíjense que son todas las comisiones subiendo contenido. Así que bueno,
Es cosa de esperar un poco. Puede ser que tengas que mandar al WhatsApp de la cátedra que el que entró cierre. Ya fue enviado eso. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo una duda en cuanto a lo que dice la ficha de Fordismo de producción masiva de productos homogéneos. Consulta Martina. Está en el chat. Perfecto, Martina. ¿A qué No se te refiere? preocupes. No me anda el micrófono, dice Martina. Por eso escribe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, ¿te parece comenzar, Ariel? Bueno. De todas maneras pueden ir mandando preguntas, no bien yo vaya haciendo la explicación. ¿Sí? Voy a empezar con el texto de Gambina respecto al fetichismo de la globalización. Cuando ustedes piensan en la globalización, ¿en qué piensan? En ¿Qué que es pueda la globalización? llegar a todo. ¿En qué se está globalizando? En un mundo compartido de producción. Eso, algo global, de todo el planeta. Que, como bien decía Fernando, hay algo de producción también. Ok. Voy a esperar un par de minutos. Si alguien quiere anotar algo en el chat. Si no, sigo. Bueno, la globalización es un poco más complejo que el hecho Una de... sugerencia, vos hacés como quieras, una sugerencia. Pero la globalización nos va a llevar a los 70, mientras que tenemos algunas consultas puntuales de qué son los poros en la jornada. Bueno, Si dame un segundo que voy hilvanando, ¿sí? Termino claro, con esa pregunta y voy saltando a como las economías de quieras, pero vos escala. te digo que empezaste por la última porque en realidad, por una cuestión de orden, si aclaramos todas las preguntas que hay sobre Taylorismo y Fordismo, por ahí después nos explayamos más con todo lo del 70, ¿no es cierto? Con el texto más actual de Gambina. Pero si querés empezar por el de Gambina, altera el Empieza por orden, el de y Gambina. después está para el final, lo otro no hay problema, nos vamos a meter en la actualidad, no hay problema. Bueno, de todas maneras, sigo. La cuestión es que es algo mucho más complejo que cadenas de producción, de consumo o incluso de noticias. Hoy en día podemos estar al tanto de lo que pasa en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los medios hegemónicos de comunicación así nos lo permitan. Y si no, tenemos Internet que nos está informando de cuestiones que tal vez no sean tan, como se dice en el idioma mainstream, o sea, no es algo tan popular, pero te podés enterar igual. ¿Bien? Pero hay más allá de eso. O sea, hay relaciones de poder que de alguna manera atañen al conjunto de la comunidad internacional. Y esas relaciones de poder se pueden dar tanto en el mundo económico, en el mundo jurídico y en el mundo político. Vamos a ver que dentro del espacio de globalización hay como países que son más centrales o incluso ideologías que son las que tienen el megáfono, las que llegan más a todas las partes del mundo y que tienen la suficiente fuerza como para decir, bueno, lo que yo estoy diciendo está bien y lo que no está dicho por mí está mal o está equivocado. Por eso es que vamos a empezar a encontrarnos con ciertas ideologías que van a aparecer con el término de ortodoxia o la heterodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Aquello que está aceptado por los bien pensantes, como dicen ciertos autores como Noam Chomsky. Estos bien pensantes son gente que tiene su ideología, su forma de pensar, que es perfectamente válida, sin embargo que esa ideología defiende, representa o busca imponer la voluntad de aquellos que tienen, por ejemplo, un capital más concentrado o una fuerza político-militar lo suficientemente poderosa para intentar instaurar su forma de pensar al resto de los países o al resto de la población. Bien, entonces,
Dicho esto, podemos pensar en el último conflicto armado que fíjense que lo estoy sacando de la economía. El último conflicto armado que tenemos actualmente, ¿cuál es? A ver si hay alguien que... Palestina con Israel en este momento. Palestina con Israel, efectivamente. Ahí vamos a ver que hay dos partes. ¿Cuál es la parte que podríamos considerar que está más acorde a esta visión de bueno o malo desde el punto de vista, bueno, estos son los buenos, los que poseen de alguna manera más poder frente al otro, que sería, bueno, no quiero decir nombres. Y esto, en fin. ¿Cuál podríamos considerar más fuerte de los dos? ¿Palestina o Israel? Israel. Tiene un Vale. poderío económico y militar mucho mayor que el de Palestina. Es tan fuerte Israel que incluso ha llegado al punto de negar la existencia del Estado palestino. O sea, Israel se fundó mediante un acuerdo de la comunidad internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se dijeron, bueno, se va a fundar Israel en este espacio que pertenecía a la población palestina por una cuestión de años, generaciones, y dijeron, bueno, se va a formar Israel ahí, pero también va a existir el Estado palestino. Por eso que de ese acuerdo se forman, o supuestamente se iban a formar dos estados. Un estado se termina conformando, con capital en Tel Aviv, y el otro estado, estamos todavía en veremos. Se han construido muros, se han construido fuerzas represivas muy fuertes, con un apoyo económico sustancial. Ha habido múltiples guerras, incluso la guerra de los 6 días. Israel ha ido expandiendo sus fronteras. Por otra parte, tenemos la frontera de Gaza, que se la considera la prisión más grande a cielo abierto del mundo, donde su población no tiene garantizada su subsistencia, tampoco tiene garantizada salir al mar, el acceso al agua, hay muchas cuestiones, ¿sí? Ahora, de alguna manera hay una forma que se ve en los medios diciendo los terroristas bombardean Israel. Sin embargo, no se está hablando, por otra parte, de los desalojos que se están dando en Jerusalén del Este o de la represión que se está llevando adelante por fuerzas policiales militares de Israel hacia la población palestina. Les recuerdo a su vez que Israel es uno de los pocos, si no es el único, país que ha legalizado la tortura y la detención de menores de 12 años. Entonces, esas cuestiones existen. Y lo que habla Gambina del fetichismo de la globalización viene por ese lado. Tenemos los buenos, tenemos los malos, y la pregunta que hace Gambina es, ¿quién define quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y esto lo hemos visto en la figura de ciertos presidentes de nuestro país. Cuando dice, hay que volver al mundo, hay que insertarse. ¿Quién define qué es el mundo? ¿Quiénes somos el mundo? O sea, porque Argentina existe, todos nosotros existimos y estamos físicamente en el mundo. No es que podemos decir, nos vamos a otro planeta. Entonces, hay, desde la visión de algunos, que es la hegemónica, países desarrollados, países que hacen las cosas bien, países subdesarrollados o países fuera del mundo. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Está dentro o fuera del mundo? ¿Qué es lo que dicen los que supuestamente saben de economía y demás? Todo el mundo te habla de Corea del Norte, Y no sí, existe. Sí, te escucho. tendría que estar, sí, por una cuestión de ser potencia. La única vez que hablamos de Corea es cuando tira un arma nuclear, cuando la autoridad, el Kim Jong-il, supuestamente se muere, pero no se muere, y cuando hay ejercicios militares, y se acabó. Bien, esto es así. Ahora, disculpen, tengo personas que se están volviendo a sumar.
hay que ser críticos ante la realidad que se nos plantea, así tan servida, tan hegemónica, tan homogénea. La globalización nos ha conectado a todos, sí, pero de alguna manera trata de imponer una forma de ser, una forma de plantear las cosas, una forma de pensar, y por supuesto, volviendo al campo económico, una forma en cómo se distribuyen los ingresos, cómo se explotan los recursos naturales. Nadie discute dentro de la globalización que el comercio es fundamental para el mundo. Ahora, tampoco se discute que cierto comercio en verdad es un extractivismo tapado, o que a cierta actividad económica que es fundamental para el mundo esté basada en la explotación hasta el punto de llegar a la esclavitud de ciertas personas. Siempre se habla de la circulación del capital y la circulación del dinero, pero nunca se habla de la circulación de las personas. Entonces nos vamos a encontrar una y otra vez con migraciones ilegales, personas que tienen el acento de ser ilegales en un país, por el simple hecho de haberse mudado del lugar de donde nació, por algún motivo que le puede llegar a exceder, que puede ser falta de seguridad, falta de recursos, falta de oportunidades, llega a otro país y tal vez lo termina pagando con la vida. Eso también es globalización. ¿Quién es el que determina que una persona es legal o ilegal? Todas esas preguntas son fundamentales, pero ya no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista jurídico. El derecho internacional trata de arreglar sobre estas cuestiones, pero la globalización es una forma de ejercicio del poder en los hechos, y por eso hay que tener cuidado con este término. Conectarse está bien, ahora tampoco hay que omitir nuestra capacidad para empezar a cuestionar las cosas que se nos plantean, porque hay ciertos intereses que buscan que ustedes no pregunten y que simplemente digan, sí, esto es así. ¿Bien? Por ahí vamos una pregunta. Ahora voy a ir enganchando con las demás. Como dije anteriormente, la globalización es una forma de organización político, económico, social, cultural. Ahora, cuando nosotros hablamos de Taylorismo, Fordismo, y no hablamos, pero existe el post-Fordismo, estos paradigmas productivos no son ideologías, son paradigmas productivos, necesitan de la obediencia de la población, del disciplinamiento de la población, que va a llegar a través del poder represivo de los estados y va a llevar también a través del poder económico de los principales capitales que giran en torno al mundo. Con Taylor no se vio tanto, porque como bien decía un compañero, hay heterogeneidad en los productos y en la forma de producir. ¿Y por qué sucede eso? Primero, porque no había todavía una empresa lo suficientemente poderosa como para poder poner sus franquicias alrededor del mundo. Estuvimos hablando en las clases anteriores la existencia de ciertos monopolios que de alguna manera están en todos lados. Perdón, profe, no sé si solamente a mí se me corta, pero no se entendió. ¿Se me está cortando? A mí. Sí, a mí no. No, se escucha bien. Ay, entonces a mí. Yo escucho bien. Bueno, de todas maneras, yo, Dana, lo que voy a hacer es subir esta clase con la fecha del día de hoy. Si querés, después la podés repasar. Dale, sí. Bien. Lo que trataba de decir es que en el mundo de Taylor, que era un mundo en el cual el capitalismo todavía estaba fragmentado en el término de no modo de producción, pero sí de empresas. O sea, las empresas eran más pequeñas, no estaban tan unificadas, no estaban tan centralizadas. Lo que sucedía es que había distintas formas de producir un mismo bien. Por eso se denomina
heterogeneidad. O sea, una silla podía ser producida de varias maneras. Cuando vos querés ir hoy a comprar una hamburguesa en McDonald's, ¿te pensás que la forma en que producen la hamburguesa acá en Rosario es distinta a cómo producen la hamburguesa en Nueva York, Estados Unidos? O, supongamos, Ciudad de México en México o en Tokio, Japón, es exactamente igual. Todo es igual. Podrás encontrar alguna variación cultural, porque debe existir, pero no sé, hace mucho que no como McDonald's, pero la hamburguesa de pollo de McDonald's debe ser igual en todos lados. No, profe, Sí, leí un artículo que no es así. ¿no es Que así? está buscando eso. No, que está buscando que vos, digamos, vayas a Japón y que sientas el mismo sabor que acá. Creo que no lo está logrando. No lo No está sé cómo lo logrando. lee el artículo, pero. Puede existir, Y ojo, por ahí la este es el forma, momento todo, pero. Igual prefiero mostaza yo, Industria Nacional. Olvídate, mostaza lo mejor. Ahora, ¿Qué cosa? ¿Mostaza están diciendo? ¿Mostaza? Sí, profe. ¿Qué es Mostaza mostaza? Merlo. Es un condimento. Mostaza Merlo. No. Es el McDonald's argentino. Pruébelo. Ah, no tengo ni idea qué es eso. Pero bueno, tiene una sucursal en Pellegrini. Pellegrini y ¿Cómo? Corrientes, creo. Ah, Sí. bueno. Y del Alto Tiene autoservicio, todo, profe. No se tiene que bajar del auto. Ah, bueno. De todas maneras, yo disculpen, pero yo a Jorgito no lo cambio. Para los rosarinos, Sí. yo a Jorgito no lo cambio. Ahí enfrente de la plaza, Tal cual. Qué la rompe. Igual me Pero comentaron bueno. que encontraron un par de ratas ahí. Y La sanidad sí. estaba Yo nunca complicada. probé ese. Estaba No flojo el importa, papel. no lo hay que vemos mirar nosotros. tanto. Hay que Mientras no ponerse los veamos, la rata. Yo tengo dudas de que tal vez alguna rata terminó en un bife de chorizo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Está duro en la calle. Está dura la cosa. Bueno, habiendo hecho este impasse, creo que el punto más o menos se entendió. O sea, Unilever es Unilever en todos lados, P&G es P&G en todos lados, y Pepsi, Coca-Cola, es igual en todos lados. Tal vez el mejor ejemplo hubiese sido la Coca-Cola, ahora que lo pienso, porque tienen hasta homologado la fórmula. Son esas cuestiones. Ahora, cuando estamos hablando de productos homogéneos, como el que estoy hablando de Coca-Cola, ahora no voy a tomar McDonald's, voy a irme a Coca-Cola, es lo que buscaba hacer Ford. No con el hecho de que se pudiese conseguir en todas partes del mundo, sino que todos los productos que salían de su fábrica fuesen iguales. Un Forte negro era igual a cualquier otro Forte negro. Al menos claro que el usuario decidiese hacer alguna modificación, pero eso ya era una modificación casera que iba por su cuenta. Lo que iba a poder comprar era un Forte negro, punto. Sin variaciones, sin módulos, sin nada. Esa es la diferencia entre productos heterogéneos y productos homogéneos. Crisis del 70, ya que llegamos acá. Ahora, la crisis del 70, que fue fundamental. Si vos me das un minuto, yo quería agregar algunos temas de las preguntas de Taylorismo y Fordismo, si vos ya terminaste. Iba a seguir con crisis del 70, así que, por supuesto. Bueno, no, pasamos después a crisis del 70. Un comentario respecto a heterogeneidad que había consultado Dana. Es posible que en la introducción con la que se encuentra Taylor, no tengo presente, no tengo memoria, pero es posible que en la primera carilla hable de que cuando se suman los trabajadores con los que Taylor se va a encontrar,
iba a encontrar una gran diversidad de formas de hacer las cosas. Cada uno tenía su forma. Y sin llegar a lo que va a llegar Ford, que explicó recién Ariel, con productos homogéneos como el Ford, la intencionalidad de Taylor va a ser analizar cada uno de los movimientos, cada uno de los trabajos de los obreros, y va a elegir una sola forma, la que mejor y más productiva sea, y va a orientar, explicar, obligar al conjunto de trabajadores a que use esa forma de hacer las cosas, que use esa herramienta y no otra, y que cuando le toque hacer la tarea, si tiene que cambiar su forma con la que llegó a la fábrica, pues la tendrá que cambiar, porque en esta fábrica se hace lo que se planea, y no planea el operario, planea otro sector, no el operario que va a trabajar. El operario tiene que cumplir de alguna manera y sin pasar a la línea continua que va a ser un aporte de Ford. Taylor va a intentar lograr que los productos sean parecidos habiendo partido de esa heterogeneidad. Pero para eso todos tienen que hacer lo mismo. Y para eso va a dividir el trabajo. Y si divide el trabajo y es exitoso en la división, las patas de la silla nadie encontrará diferencia porque estarán hechas por aquel que mejor las hace. Y los asientos no encontrarán diferencia porque estarán hechos por aquel que mejor los hace. Y el atornillado de las sillas estará hecho por el que mejor atornilla. Por lo tanto, habiendo hecho un trabajo individual, el valor de uso que nosotros estudiamos se lo ha dado esa capacidad del mejor operario, y si alguno lo ha reemplazado, lo ha tenido que hacer igual a ese mejor operario. No ha podido hacerlo igual que lo hacía antes de ser contratado por Taylor, porque al meterse en el esquema de Taylorismo ha tenido que cumplir lo que Taylor le ha indicado. Y si aún en el caso de que haya tenido 30 años de trabajo, cuando empezó acá, no se elija así, señor, se elija de esta otra manera. No se saca con la escofina, se pasa con una lija. Usted la trabajó siempre con escofina. La escofina es una herramienta que pule grueso y saca material. La lija deja mucho más fina. Acá vas a trabajar con la lija. No terminamos con escofina porque se enganchan los vestidos. No hay más escofina para final de pata ni para final de asiento. Se usa una lija. Estoy dando un ejemplo. No estoy diciendo que esto sea estrictamente. Estoy tratando de transmitir que sin incorporar la línea de producción, Taylor va a buscar de alguna manera que los productos se parezcan, pero más que nada para tratar de que se acelere, que se incentive la productividad, que haya más cantidad de bienes y que sea destacado el bien que se hace. Segunda pregunta de Dana, ¿qué son los poros? Los poros en la jornada. Y un poro en la jornada es si una persona necesita ir 4 veces al baño. Un poro en la jornada es que tenga que caminar 15 metros para buscar el martillo. Cuando termina de martillar, va y deja el martillo donde estaba y agarra otra herramienta. Son tiempos muertos dentro de la jornada. Y dentro de los objetivos del taylorismo va a estar evitar. Por eso que hay que hacer las cosas de una manera y de una única y exclusiva manera. No hay más libertad para que cada uno haga la silla o el producto que fabrique como le parecía cuando entró. Tiene que adecuarse a lo que se planea y se indica como única y exclusiva forma de aquí en adelante de hacer las cosas. Había otra pregunta respecto a la integración vertical y horizontal, tratando de asociar con los paradigmas taylorista y fordista. Como explicó Ariel en la reunión anterior, quien había logrado una integración vertical ha sido el fordismo, de una empresa de mucha mayor envergadura, una empresa que tomaba los elementos de la naturaleza, producía su chapa, producía todos los elementos que necesitaba, no dependía. Y en alguna oportunidad también era muy hábil Ford,
y si tenía que transportar cigüeñales o tenía que transportar en cajas los repuestos, y a lo mejor tenía que hacer alguna compra, exigía que la caja tenga tal medida por tal medida, de 1 pulgada de grosor, porque él iba después a desarmar las cajas para poder usarla del pie de apoyo donde se iban a parar los que subieran al Ford, que tenía bastantes partes de madera. Entonces no iba a ir a comprar madera. No, mire, si él me lo va a entregar en una caja de 1 pulgada de tal madera, etcétera, etcétera. Y no podía ser de otra manera, porque de alguna forma trataría de aprovechar esos elementos que de alguna manera tenía que venir, y qué macana si necesita 1,20 m de largo, que le traigan en una caja de 1,10 m. Y va a tener que tirar la caja porque la madera le faltan 10 centímetros. De ninguna manera. La caja, si necesita él 1,20 m, será de 1,20 m, si no, no te compro. Digamos. Bien. El piso del también. El piso y el lugar donde se apoyaba para subir. Y el piso del auto me parece que también era de madera, ¿verdad? No, el estribo no. El piso del vehículo sí, era en la parte de abajo de las tablas. Soy del Club del Forá. Muy bien, enséñeme, porque yo puedo estar confundido y puedo estar hablando de donde pisa el que sube, que usted me dice que no era de madera, pero no tenía un recubrimiento de madera, una tabla de herida arriba. No, eran de chapa, algunos le ponían de madera, pero venía recubierto de goma. Pero la mayoría de los estribos eran de chapa. Lo único que venía de madera era el piso y eran los cajones de los motores que venían de otro lado. Perfecto. Bueno, voy a rectificar entonces, previa colaboración, a ver si yo tenía esa información efectivamente equivocada, así que muchas gracias, Fernando. Sí, lo que yo había preguntado antes con respecto a lo de Taylor y Ford, era bien la diferencia de producción de uno y de otro. Sí, a eso iba justamente. Cuando hablemos de Taylor, Taylor no solamente se va a ocupar, como indicamos, de planear exactamente cómo tiene que ser el trabajo de cada individuo, sino cuáles son las herramientas que se tiene que usar. Le va a dar muchísima importancia al hombre y a su herramienta. Sin embargo, no va a introducir cadena de montaje. Va a ser el hombre y su herramienta. A lo sumo lo que me explicaban, no me demores, no me generes poros en la jornada haciendo cosas que pierden tiempo. Vamos a eliminar la pérdida de tiempo. Pero va a trabajar con el hombre su mejor capacidad, transmitir esa capacidad, apropiarse, como decía Ariel, de esa capacidad y generalizar esa capacidad y obligar al conjunto de trabajadores que si le toca esa tarea la tiene que hacer de esa única y exclusiva manera, porque si la hace de otra manera está incumpliendo el pedido y su función como trabajador. No puede hacer lo que quiera. En cambio, el aporte de Ford, es decir, hay una cantidad enorme de pasos y de ir a buscar una herramienta y de ir a buscar otra. Yo lo voy a plantar al individuo las 8 horas o las que sean adelante de una línea de producción. Él va a tener la herramienta que necesita y lo que se van a mover son las cosas, pero él se va a quedar parado todo el día haciendo su trabajo y terminándolo en el momento en que los 10 minutos, si es 10 minutos lo que para la línea de producción, tenés 10 minutos. Si te demoraste 11, no terminaste de ajustar y ya la línea se va a desplazar. Vos tenés que hacerlo en 10 minutos. Y si son 6 minutos, en 6 minutos, porque la cinta transportadora te va a sacar el auto y ya va a dejar un trabajo inconcluso. Y el supervisor lo va a estar viendo. Dice, ¿cómo? No me apretaste las 4 gomas. ¿Te das cuenta que no me apretaste las 4 gomas? No llegaste. Y pasó el tiempo. Porque la línea manda el tiempo de escala y en ese lugar hay que hacer todo, porque se va la máquina, se va el objeto de trabajo, que antes era móvil porque lo tenía el obrero con Taylor, lo tenía
en el taller, o si era carpintería lo tenía en la morsa trabajándolo, pero acá se va. ¿Por qué? Porque hay otro trabajador que tiene que poner la llanta, tiene que poner la tapa de la llanta, por ejemplo, donde se habían ajustado las tuercas. Perdón por el ejemplo, porque no tenía una tapa de llanta. Eso es más de la moralidad, le digo a Fernando, porque creo que no tenía tapa de llanta. Es un ejemplo, digamos. Pero si se te escapó, no cumpliste. Si a los 6 minutos no terminaste, no cumpliste tu función. Se te fue el tiempo. Y esa es la diferencia, la cadena de producción que estipula lo que hay que hacer en el tiempo que haya que hacerlo, y le dará un recreo al rápido, así como atormentará al lento, porque no va a llegar y se le va a ir la máquina, se le va a ir la cinta transportando 10 metros donde hay otro que acaba de dejar el otro auto, y va a agarrar cuando él tenía que dejarlo con las 4 ruedas ajustadas, y no lo logró hacer. O a lo mejor 2, porque hay uno que ajusta la rueda de cada lado, digamos, estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? En esa cinta transportadora que lleva el producto. O sea, nos acordamos de Taylor, exigente con la forma de trabajar, ver cómo destina el hombre su tiempo y ver qué herramientas usa. Nos acordamos de Ford, la cinta transportadora, el hombre que no se mueve y hace todo el día las mismas actividades en esa jornada de trabajo. Ahí van a aparecer la crítica social encarada por Carlito Chaplin en tiempos modernos, y va a aparecer que lo único que hace el operario, como lo explicó Ariel, es una sola tarea. Y como no forma parte del ideario empresarial del momento, no se le explicará nunca el objetivo final de su trabajo, el producto final, y entonces se hablará del hombre alienado, porque no conoce a dónde fue a parar su esfuerzo, de qué manera se materializa su esfuerzo en el producto terminado, excepto, digamos, y que al día de hoy muchas veces, yo he trabajado en banco y les puedo asegurar que algunos bancos ni se preocupan en explicarle a los cajeros por qué él recibe dinero de depósito y por qué le da el crédito al que va a retirar el dinero, y cómo funciona el sistema y cómo lo impacta a él cuando hay un aumento del efectivo mínimo, porque no se explica, porque no se considera importante que el individuo deje de estar alienado, deje de perder el sentido final de la unidad donde está trabajando. Es una enorme pérdida no transmitirle a los trabajadores el producto final, las características, las ventajas en una u otra cosa. Es una enorme pérdida porque el individuo se mantiene en esa alienación. Su respuesta emotiva es menor que si está conociendo, digamos, de qué se trata lo que está haciendo. Así que son todas pérdidas. Y es un terreno no explotado donde está en la negociación empresario-obrero un enorme lugar para el ganar-ganar, que ganen ambos, porque tener informado a la persona de lo que pasa con su trabajo es tan importante como que esa persona, gratificada porque conoce, entiende y encuentra, pero entonces es mejor si yo lo hago de esta manera, y en última instancia también redundará en que el empresario no se vea perjudicado, al contrario, se vea beneficiado. Así que el problema de la alienación está excelentemente mostrado en tiempos modernos. Carlito Chaplin, acusado de comunista, va a ridiculizar el trabajo, porque él va a salir con un esfuerzo que hacía con las manos así, porque sale como con el tic de las manos por la calle, anda por la calle y hace así como apretando y ajustando al mismo tiempo con las dos manos. Y tan importante es que, digamos, hasta cuando hay un conflicto salarial, tan importante es mantener la línea de producción, que cuando los compañeros, por la demora que genera Carlito Chaplin en su puesto en la línea de montaje, lo empiezan a perseguir, lo que hace Carlito Chaplin cuando va corriendo alrededor de la cinta es parar la línea de producción, que no se puede parar porque es un pecado mortal. Entonces los que lo están persiguiendo dejan de perseguirlo para poner la máquina en marcha de vuelta. Y Carlito Chaplin le mete
a la vuelta le vuelve a bajar la palanca. Es decir, que hay toda una ironía muy interesante en esa película en blanco y negro, muda, que les recomendamos, para el que quiera, busquen Tiempos Modernos. Y el alienado que lo único que hace en la vida es esto, y sale a la calle y hace así, y ve a una persona y hace así, y justo adelante del busto de la persona se pone a hacer así, y la mujer lo mira, es decir, haciendo así como porque es lo que le han enseñado y lo que tiene que hacer durante 8 horas. Bueno, o sea que el tema de la alienación pegado con este tema. Yo no me acuerdo si había otra pregunta sobre Fordismo Profesor. y Taylorismo. Sí, adelante, Ariel. O sea, se entendió que el tema de los tiempos muertos, por más allá de que tenga otro nombre, se entendió la diferencia entre productos homogéneos y heterogéneos, eso se entendió. Bien, Sí. Vamos con la crisis de 1970 entonces. ¿Qué fue la crisis de 1970? La crisis de 1970 obedeció básicamente a la creación de la OPEP. ¿Qué es la OPEP? Es una organización de estados exportadores de crudo, o sea, le hace energía, que se organizaron para poder defender el producto que ellos exportaban. Esto hizo que se incrementaran en su momento, a un precio que hoy consideraríamos irrisorio, el barril de crudo. Recordemos que el petróleo se comercializa a través de esta unidad, barril de crudo. Llegó a, creo que $15 el barril de crudo, cuando antes se comercializaba a $7. Por un lado, para los países exportadores de crudo generó un incremento en su balanza comercial que les permitió empezar a desarrollarse y empezar a crecer. Cada país los utilizó acorde a su principal idiosincrasia. Acá en América tuvimos uno de los países fundadores de la OPEP, que es Venezuela, y luego tenemos a los países de Medio Oriente como los principales oferentes de crudo a nivel global. Pero por otra parte, por el lado del consumo, generó una crisis importante, porque en ese entonces estábamos en los años dorados del capitalismo, donde se generaba una gran cantidad de producción. Estados Unidos era la superpotencia en términos occidentales de manera indiscutida, y generó una redistribución del ingreso a través del New Deal, que mejoró considerablemente el nivel de vida y creó lo que hoy denominamos como clase media. Toda esta estructura necesitaba, para poder funcionar, una energía barata. O sea, necesitaba gas crudo que fuese obtenido de manera barata o comprado de una manera barata para que el consumo energético, que es fundamental para cualquier actividad productiva, no sumara los costos, ¿sí? Recordemos que Estados Unidos ya a esta altura era el principal consumidor de energía, importaba más crudo de lo que producía, y esto repercutió de manera fuerte y generó una crisis por el incremento de los costos. Entonces, el keynesianismo no logró encontrar una salida a este nuevo tipo de crisis a nivel global, que en verdad era una doble crisis. Por un lado teníamos una crisis a nivel producción, y por el otro lado teníamos un exceso de dinero obtenido por los países árabes principalmente, que decidieron con ese excedente de su balanza comercial depositarlos en bancos a nivel mundial, ¿sí? Esto generó, por otra parte, la crisis de deuda de estados soberanos, que también se trata en el texto de Gambino. Pero siguiendo con esto, lo que fue necesario hacer fue cambiar el esquema productivo, de un esquema productivo fordista, que no importaba o no le importaba la idea de que existiese una oferta,
porque se daba como que estaba garantizada por este bienestar del New Deal, esta existencia de la clase media que iba a estar consumiendo, o sea, estaba metida dentro de un esquema de consumo masivo, y ahora resulta que, bueno, por esta crisis que se genera, bueno, ya lo estudiamos en la unidad número 1, los efectos que va a tener en términos de consumo. Por eso es que van a surgir, por un lado, no los neoclásicos, los neoliberales, que van a volver a poner en pie toda esta idea de los neoclásicos, y por otra parte, se va a armar un nuevo esquema productivo, un nuevo paradigma productivo, que es el toyotismo, onismo, o como ustedes tienen en los textos, post-fordismo. ¿Cuál va a ser las principales características de este nuevo paradigma de producción? Primero, lo que se va a denominar just in time, o sea, justo a tiempo. La producción va a estar abocada a la satisfacción de la demanda, o sea, al momento de que se genera una demanda, o sea, alguien va y compra un auto, por ejemplo, o alguien va y compra una computadora, un celular, lo que fuese, esa compra va a impactar en la producción de un nuevo producto. Aclaro, esto requirió además la existencia de plataformas de comunicación que antes no existían. O sea, hoy por hoy las economías de escala, y cuando hablo de economías de escala es que un producto final, que puede ser, bueno, el celular es un excelente ejemplo, las economías de escala necesitan que todo el mundo esté participando en esa producción, ya sea como oferentes de materias primas para la producción de este producto, como oferentes de mano de obra, como oferentes de capital. Entonces, estos esquemas que van a estar, o sea, estos clústeres productivos que van a estar en distintos países se tienen que coordinar, y para eso es fundamental que exista una plataforma como la es la Internet, para coordinar desde un punto central todo el concadenado o la cadena de valor necesaria para este producto. Por último, también va a estar sumado el tema de la demanda. O sea, al momento que ustedes compran esto en cualquier lugar del mundo, si es, supongamos, Samsung se va a enterar de que ha vendido un celular más. Por eso es que todas estas empresas tienen un control bastante claro de cuántos productos o cuántos, sigamos con los celulares, cuántos celulares están vendiendo en un momento determinado. Y cuál es el que más vende y cuál es el que menos vende y cuál es el modelo que más vende. ¿Bien? Otra de las características que va a tener el onismo es la gran variedad de productos. En Ford era un producto homogéneo. En Taylor vamos a ver que hay heterogeneidad, pero hay una heterogeneidad porque no lo podían evitar. Ahora, con el onismo se va a buscar heterogeneidad de productos, pero dirigida. O sea, va a ser la misma empresa la que te va a sacar distintos ejemplos. Vamos a seguir con los celulares, porque sigue siendo un muy buen ejemplo. Por ejemplo, Apple saca un nuevo celular. Y junto con ese nuevo celular vas a tener 4 o 5 variantes del mismo celular. O sea, vas a tener el Pro, el común, la versión chiquita y la versión que va a tener algo más, un adicional o lo que fuese. O una versión global para distintas partes del mundo. A su vez, también te van a dar la opción de comprar en distintos colores. Y también vas a encontrar opciones para distintos periféricos de ese teléfono, que pueden ser fundas, que pueden ser accesorios, cosas que te permitan encontrar cosas, cuestiones así. Ahora, de toda esta variedad, es imposible armar una mega fábrica para cada uno de estos ejemplos, ¿sí? O sea, piensen que se tiene que armar una mega fábrica para que se pueda hacer una funda, sería una locura. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir hacer el onismo? Es tomar una fábrica, pero que esa fábrica sea polivalente. O sea, que lo que va a buscar no es que se maximice
la ganancia por la cantidad de producción de algo, sino que se va a buscar la estabilidad de estas ganancias a través de una polivalencia a la hora de producir. Se van a producir, supongamos, un celular, pero esa fábrica lo que va a buscar es que se produzcan distintos modelos de celulares todos en conjunto. O puede ser que el que se ensambla todas las variedades de celulares lo haga con componentes homogéneos de distintas partes del mundo. Bien. Por otra parte, otra de las características que va a separar el post-fordismo del fordismo es el rol de los trabajadores. Ya no se va a buscar que los trabajadores estén insertos en una cadena de montaje. Lo que se va a buscar es que el trabajador, al igual que la producción, sea polivalente. Y para eso es fundamental que se capacite. ¿Por qué? Porque se sabe que el producto que se está fabricando va a tener una vida útil de 2 o 3 o 4 años, y luego es necesario cambiarlo. Por consiguiente, no te importa que el tipo sea el mejor en producir una placa para el Apple, no sé, creo que andamos por el 13, ¿no? El Apple 13, porque en 4 años ya está, cambió la tecnología, no te sirve más. Por lo que vas a buscar es alguien que se mantenga actualizado, que busque de alguna manera ir mejorando sus cualidades. También los trabajadores no van a estar de manera individualizada en un puesto de trabajo, sino que van a estar trabajando en grupo. ¿Por qué? Porque es una excelente manera de mantener el orden y el control en una fábrica. Y segundo, si vos querés ir generando polivalencia dentro de esa fábrica, lo que a vos te conviene es agrupar a esos trabajadores en pequeños grupos y decirles, bueno, hoy fabricás el Apple 13, mañana fabricás el Apple 14, mientras que otros grupos siguen fabricando el Apple 13, por ejemplo. Esto se va a ver mucho en las empresas abocadas a la informática, especialmente programación, con distintos proyectos de investigación. Bueno, y lo último que iba a decir, como característica del post-fordismo, lo que se denomina trabajo con poco o nulo stock. El post-fordismo aprendió de la crisis del fordismo, esta crisis de 1970, y lo que va a buscar es que no se acumule stock. ¿Por qué? Porque acumular stock genera gasto, y si ese stock no se vende en un tiempo determinado, es posible que no se venda nunca, y por consiguiente pasa a ser pérdida. Bien, dicho esto, ¿y cómo es que se generó la crisis de 1970? Se salió, primero, cambiando el paradigma de producción, segundo, cambiando la forma en cómo se organizaba la economía, y tercero, y esto es algo que corre por cuenta mío, es posible que no se haya salido de la crisis de 1970. ¿Por qué? Porque las crisis que estamos teniendo ahora, estoy hablando de la crisis del 2008, la crisis del 2014, yendo más para atrás, la crisis del tequila, la crisis del sudeste asiático, la crisis argentina, son todas causas y consecuencias de esta nueva forma de acumulación. Una forma de acumulación abocada cada vez más a la concentración del capital, abocada cada vez más a la especulación financiera y la producción reducida a lo mínimo indispensable. ¿Cuál es el problema? Que hay un montón de gente que queda excluida de este planteo. Por eso es que vamos a encontrarnos a la gente que es excluida o marginada de las estructuras económicas o formales de la economía. Y lo que estamos viendo ahora, sí. Sí. Sobre eso, una consulta que quería hacer. Por ejemplo, pasando el post-fordismo, también como que se fue la producción destinando a todas las clases sociales. Digamos, siempre una va a quedar excluida, pero en este de hacer diferentes productos de un mismo, digamos, de un celular que te sacan 10 modelos y de distintos costos para que, digamos, el que gana 10 pesos pueda tener uno, pero el que gana más puede tener otro, y siempre que tiene va a quedar excluido ese sector. En esto también, digamos, se vio el cambio
del Fordismo, que por ahí Ford hacía un modelo y a un solo precio, y el que no lo podía comprar, no lo podía comprar. Es que el plan de Ford era que todos lo pudiesen comprar. Y hasta el obrero lo podía comprar. Ah, está. Después ya el capitalismo fue avanzando cada vez más, de mi manera de ver, y el pensamiento sería de que quién va a producir algo para el que no tiene dinero. Exactamente. Ahora, con esto nos encontramos, y volvemos a las bases, nos encontramos con el mismo problema que hizo Mill, que primero detectó Malthus y luego siguió Mill. Y cuando estamos hablando de crisis financieras, es básicamente un conjunto de capital que está abocado a generar más dinero, pero no producir absolutamente nada. ¿Y quiénes van a ser los encargados de generar esa riqueza basándose en nada que se produzca? Bueno, los bancos internacionales, los fondos de crédito y los fondos de inversión. Deuda. Y con esto después ya paso la pelota a José. La deuda obedece a esta excedente de dinero, de flujo nominal en este momento. O sea, hay una gran cantidad de dinero, ya sea de la moneda que sea, circulando, y el dinero para poder reproducirse tiene que estar abocado a alguno de los elementos de la economía real, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder invertirlo a bajo riesgo? Entendiendo de que ya estamos después de la crisis del 70 y que se vuelve habitual la generación de alguna crisis, ¿sí? Como les dije, 94, 98, 2001. Me estoy olvidando la del 2004, el sudeste asiático. La crisis del 2008, la crisis del 2014. ¿Bien? Entonces, cada tanto hay alguna crisis, alguna más fuerte que otra, con consecuencias, claro, está ahí. Y me estoy olvidando alguna, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos capitales? Bueno, invierten en el sector financiero. ¿Y qué es lo que hacen los bancos con toda esta cantidad de dinero? Porque lo tienen que prestar, como bien explicó Josami, porque su negocio no es quedarse con la plata de los demás, sino prestárselo a alguien a una tasa de interés superior para poder obtener una diferencia. ¿Y a quién se lo van a prestar? ¿Quién puede llegar a pedir semejante cantidad de dinero? Los estados. Para eso es fundamental que los estados necesiten divisas de manera constante para pedírselos a estos sectores o a estos grupos de crédito. Porque si no lo necesitan, en principio no lo van a pedir. Entonces ahí nos vamos a encontrar frente a la necesidad y a un interés de generar una dependencia por parte de estados que necesitan este dinero, más que nada por ciertas cuestiones o ciertas políticas económicas que les interesan a, bueno, estos mismos sectores. Por eso es que cuando estamos hablando de ciclos de endeudamiento, nos damos cuenta de que los estados están pagando siempre tasas de 8%, 7%, cuando los particulares, a la hora de pedir un crédito, por ejemplo dólares, en este momento se están llegando a barajar tasas de interés negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos te están cobrando por tenerte los dólares en este momento. ¿Y por qué sucede esto? Por un exceso de dólares en el mercado. O sea, hay más cantidad de dólares en el mercado internacional que la cantidad de gente que los quiere tener. Profe, una pregunta. ¿Cómo van a ser el práctico? Me hicieron, bueno, esto ya aparte. Bueno, la generación de la deuda del tercer mundo se explica de esta manera. Es fruto de la crisis de 1970 y es fruto de la creación de la OPEP. Bien, ahora no voy a explicar cada detalle de cómo se va generando esa deuda porque si no, no terminamos más. Y me quedan 15 minutos. Así que léanse el texto de Gambino. Cuando yo quería hacer algún comentario, Ariel, cuando... Sí, te lo paso, Josami. Ahí la tenés.
Yo creo que ha sido muy interesante específicamente lo que ha dicho Ariel con las características del postfordismo o la nueva forma de producir. Pero habiendo sido la consulta el tema de la crisis del 70, me parece oportuno señalar qué es lo que terminó en el 70, qué cayó en crisis irremediable en el 70. Y para eso vamos a hacer un recordatorio de que 26 años antes que el 70 se creó lo que cayó en el 70. El 26 años antes del 70, estamos en 1944, todavía está la Segunda Guerra Mundial y se genera el Fondo Monetario Internacional. Ahí se enfrentan el inglés Keynes, que ustedes han estudiado, con el norteamericano Blank, y Keynes dice, vamos a hacer una canasta de moneda, la lira, el dólar, el franco, la moneda alemana, para que entonces haya un aval. Y Blank lo mira y dice, pero Keynes, ¿qué está diciendo? Alemania, destruida. Francia, destruida. No, no es así, Keynes. Lo que vamos a hacer, nosotros, ¿usted sabe que nosotros tenemos el 70% del oro que hay en el mundo lo tiene Estados Unidos? ¿Usted sabe eso? Mire, vamos a hacer que la moneda del mundo sea el dólar. Cuando, aparte nosotros tenemos que salir a reconstruirlo, Keynes. Tenemos que hacer el plan Marshall, tenemos que meter dinero en Europa, en Francia, en Alemania. Y vamos a tener que salir a reconstruirlos. Y nosotros necesitamos, en consecuencia, que se implemente un sistema donde emitimos dólares, la moneda del mundo es el dólar, y el que le sobren los dólares, porque le sobran, nos traen los dólares y nosotros le damos el oro. Patrón oro, dólar. ¿Y qué vamos a pagar? Cuando ustedes nos traigan una onza de oro, que son 22 gramos, le vamos a dar 37 dólares. O si nos traen 37 dólares, le damos una onza de oro. Bien, ese fue el sistema que se implementó en Bretton Woods. Pero además de eso, como Alemania había perdido la guerra y Japón había perdido la guerra y habían sido... Se les hizo un gran beneficio. Se les prohibió tener ejército. Por lo tanto, Alemania y Japón no iban a gastar ningún peso infructuosamente o en gasto armamentista. Se iba a ocupar de eso Estados Unidos. Qué buen déficit acumularía producto de asumir la defensa del mundo. Y una de las armadas más grandes del mundo, porque tenía que ir a pelear afuera, él nunca quiso pelear adentro, o sea que cuanto más lejos mejor, por eso tiene la armada para llevar todo lo que haya que llevar a donde haya que pelear. Pero Alemania y Japón, al no gastar en ejército, tuvieron ese gran beneficio y se metieron a investigar, se metieron a desarrollar motores, a preparar el escenario que describió Ariel en el 70 de crisis de petróleo. Los norteamericanos tenían autos de 7 metros que con 1 litro hacían 4 kilómetros. Con 1 litro de nafta hacían 4 kilómetros. Y los japoneses y los alemanes empezaron a desarrollar autitos de mucho menor consumo. De mucho menor consumo. Y empezaron a desarrollar la relojería, empezaron a desarrollar la tecnificación y empezaron esos productos a invadir el mercado norteamericano. El flujo real de bienes en el mundo empezó a ir desde los perdedores, Japón y Alemania, hacia Estados Unidos. Y en consecuencia tenían que ir el flujo nominal en sentido contrario, como ustedes lo estudiaron. O sea, si yo te doy los productos, vos me das los dólares. Y el mundo empezó a tener dólares. Alemania,
Japón, Francia. Varios años antes del 70, De Gaulle dijo, estos tipos me parece que se están pasando con la maquinita, hablando con Japón, hablando con Alemania. ¿Por qué no vamos juntos y le sacamos todo el oro? Pero si hacemos eso, pensaba Alemania, se va a devaluar y tenemos todas nuestras reservas en dólares. Nos vamos a perjudicar porque tenemos los dólares. Entonces siguió pasando el tiempo. De Gaulle, el presidente francés, no logró esa adhesión, aunque era el más confrontativo con Estados Unidos. Pero la balanza comercial seguía deficitaria absolutamente en los Estados Unidos. Compraba mucho más que lo que vendía. Y entonces, para comprar tenía que emitir los dólares. Y los que tenían los dólares, cumpliendo Bretton Woods, iba con los dólares y decía, dame el oro, y dame el oro, y dame el oro. Richard Nixon en 1970 se dio cuenta que, visto la balanza comercial negativa del 70, no podía, si le venían a buscar los dólares, no podía entregar más oro porque no lo tenía, lo había entregado todo. ¿Y qué dijo en 1970? No traigan más oro. Primero se lo dijo, solamente aceptamos a los países, no a los particulares, y a los 6 meses dijo, ni particulares ni gobierno. Acá el dólar va a circular porque Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo. Pero no vengan más con los dólares a buscar oro porque no le vamos a entregar más oro. En realidad no lo tenía. O sea, o discutíamos otro sistema o se imponía el más fuerte, como fue. Pero eso fue el 70. Se acabó de que vengan con papeles a buscarnos oro. Y entonces los árabes dijeron, mira esta gente, qué bien. Nosotros los árabes dijimos, mira esta gente. Encima que hasta ahora tenían el control que cuando imprimían algo, nosotros le caíamos con los dólares. A ver si puedo apagar mi teléfono, perdón que me está molestando. Le caíamos con los dólares y nos llevábamos el oro. Ahora estos se vinieron con la viveza de que nos van a dar los papeles y no vamos a tener más respaldo. Se volvieron como los liberales en la Argentina. Y yo, ¿y cómo está emitiendo? ¿Cómo está emitiendo? ¿Y qué dijeron los árabes? Y esta gente, Estados Unidos, ¿cuánto compra? Mucho petróleo. Y Japón compra todo el petróleo. Y Inglaterra compra mucho petróleo. Y Alemania compra mucho. ¡Ah! Compra mucho. Así que en el 70 lo que vale 100, ahora vale 400. Lo que valía 100, lo cuadruplicamos, lo cobramos por 4. Y de las dos ideas que dio Ariel me quedo con la segunda, es decir, desarrollaron sus pueblos. La verdad que los árabes no desarrollamos. Lo que hicimos es pavimentar el camino al palacio, comprar otros Mercedes-Benz y, como dijo Ariel, lo que nos sobró le dimos la plata y depusimos los dólares de más que sacamos cobrando 4 veces más, lo pusimos los bancos. Y los bancos tenían que prestar, porque nos tenían que pagar a nosotros los árabes, nos tenían que pagar. Pero no éramos nosotros los principales depositantes. La recesión en Occidente llevaba la mayoría de los depósitos. Las empresas en aquella época no producían porque no se vendía y dejaban los depósitos en los bancos. Y los bancos, como le cobraban interés, tenían que prestar. Entonces en el 70, 72, 73, 74, estamos en un escenario donde los bancos tenían que prestar y el mundo no producía porque estábamos en recesión. Entonces los países, era bueno para los bancos y era bueno para el mundo desarrollado que se endeudaran, porque si se endeudan nos van a pagar interés, pero además si se endeuda y nosotros le compramos, le obligamos a que la deuda la gasten en comprarnos a nosotros, países desarrollados, matamos 2 pájaros de un tiro, porque les prestamos y encima podemos vender nuestros productos. Año 76. Argentina tenía una deuda de 5.000 millones de dólares. Y se da el golpe de Estado y cuando se van era más de 8 veces la deuda. Se llegó a 42.000 cuando asume Alfonsín.
Y se vino que todo lo importado era bueno, que acá no había que producir nada, como anillo al dedo. Se cayó el 70, se cayó el universo del 70, el paradigma del 70, el sistema del 70, imprimieron los dólares que quisieron, dieron los golpes de Estado en Argentina, en Brasil, en muchos países, nos obligaron a endeudarnos, nos llenaron de productos importados, seguimos teniendo que pagar la deuda, desocupamos a los que producían acá porque lo importado era mejor. Esa es la característica del 70. Esa es la caída del sistema de Bretton Woods, que repercute en los golpes militares, el nacimiento del neoliberalismo, de que todo lo extranjero es mejor. Y yendo a la pregunta del fetiche, es que estamos con el convencimiento de que para estar integrado al mundo hay que comprarle al mundo, hay que estar en el mundo, y miren qué forma de estar en el mundo. Miren si esta es una forma de estar en el mundo, con la mitad de la población en pobreza, con este equipo, el sistema productivo que podría estar produciendo, está con la capacidad productiva ociosa por lo menos un 40% en la Argentina, es decir, que podría producir tranquilamente, sin ninguna necesidad de mayor desarrollo de la capacidad productiva, un 40% que no está aprovechándolo en cualquier fábrica. Esa es un poco lo que cae en el 70. Y eso es lo que nos perjudica. Y ese es el cambio de paradigma donde el neoliberalismo aparece como que es la única solución. Es una mentira. Al mundo hay que estar integrado, pero con la conveniencia de los países, no con el perjuicio de los países. ¿Cómo que va a ser bueno que nosotros destruyamos nuestra industria para comprar afuera? ¿A título de qué? Cosas que hacíamos bien. ¿A título de qué? Por supuesto que esto no tiene que ser que el empresario produzca cualquier cosa, tiene que producir con calidad, tiene que producir con eficiencia. Cosa que algunos lo hacen bien en la Argentina y otros no. Así que este es un poco, quería señalar estas características de lo que cayó en el 70, este fin de Bretton Woods y este tema del endeudamiento. Y bueno, y el último que produjimos acá es ese endeudamiento inexplicable de 47.000 millones de dólares en los últimos años del Fondo Monetario, que no se expresó en ninguna obra en el sector real de la economía, que no hay una concreción, porque está bien endeudarse si uno va a generar más dólares porque va a ampliar su capacidad productiva, o va a eliminar camiones porque tiene un tren bala y llega a Buenos Aires en media hora, que eso le gana al avión, porque media hora, en un avión, media hora tiene de vuelo, pero hay que estar media hora antes y hay que esperar la valija 20 minutos después, o sea que tenemos en avión para ir a Buenos Aires 1 hora y media, y en tren, si tuviéramos un tren bala, por ejemplo, que hace 600 kilómetros por hora, llegaríamos en media hora a Buenos Aires. ¿Y saben cuántos tren bala podemos hacer con 47.000 millones? A Buenos Aires podemos hacer 4 tren bala podríamos hacer. Quiere decir que se acabaría la contaminación de todos los que van en auto, de todos los que se transportan en camión. Es decir que flujo nominal y flujo real nos ayuda siempre a entender, sea en pesos o sea en dólares, cómo está el mundo, qué quiere hacer el mundo, que pareciera que nos van a ayudar, de qué manera. Quizá esto sea desordenado porque mezclamos unidad 1 con funcionamiento del sistema económico unidad 2, con la unidad 3 de qué es lo que está pasando en el mundo, con la unidad 4 de lo que nos pasa en Argentina. Bueno, pero tener 4 cosas de 4 unidades distintas, más o menos eslabonadas, es lo que nos va permitiendo redondear un avance hacia el lunes que tenemos el inicio de lo que pasa en la Argentina. Yo no lo quiero alargar mucho más, siempre hay cosas para decir, pero me parecía importante clarificar qué es lo que se había caído en 1970. Y este fetichismo de que está bien lo que pasa en el mundo. Mire, le voy a dar un ejemplo acá. Yo tuve un carpintero que me trabajó muy bien la madera de este sillón antiguo que estoy sentado yo. Este sillón de madera completa, pero que está atornillado, tiene tornillos. Y resulta que este hombre, que me trabajó muy bien la madera,
me cambió este tornillo que tiene más de 80 años y que no se vende más. Es dificilísimo conseguir tornillo a medida. Me costó conseguir esto, porque me metió estos tornillos que vienen ahora, autoperforantes. Mientras que el agujero que yo tengo necesita este cogote para actuar en la madera, para que la madera, no es solamente lo que atornilla, es que sostenga la madera, y esta cabeza más grande, que sostenga la madera. ¿Cómo me va a cambiar un tornillo de 80 años por este insignificante que no tiene, que penetra, pero no tiene apoyo? Me costó conseguir estos tornillos, estos son de bronce, porque no conseguí otro. 45 pesos cada tornillo en una ferretería después de 4. Para reemplazar los 10 tornillos que me hacían este sillón hacer ruido por todos lados, porque realmente no cumplían la función. Y ahora los tengo silenciosos, porque he puesto tornillos de hace como eran antes. Bueno, no los quiero entretener más, pregunta de lo que se ha dicho y a otra cosa mariposa. Bueno. Micaela se está riendo. Me Bueno. encantó el mariposa. ¿Cómo? No entendí. Me encantó el otra cosa mariposa. Es un dicho viejo, un dicho viejo, de gente de mi edad. Pregunta, porque ya son las 10. ¿Hay alguna otra duda que quede en el aire, que no contestamos, que se nos olvidó? Por mí no, está todo perfecto. No, por mí tampoco. Por mí está todo bien. Sí, respondiendo todo. Acá hay una pregunta, mirá, profe, una pregunta, van a hacer un práctico como yo. Ya está contestada. ¿Martínez Dio impulsó eso en la dictadura, profe? Sí, por supuesto que Martínez Dio, Pablo, impulsó esto. Ariel Mario, me voy a intentar más formar. Buenísimo, ahora entendí, dice Natalia Milagro, un poco más, 10 y 2. Eso es todo. Bueno, dejo de grabar entonces.